En Jonás capítulo 2 y en el versículo 1 dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hoy quisiera tratar con todos ustedes la lección titulada Desde el vientre del pez. Vamos a observar cómo Jonás terminó dentro del vientre de aquel pez. Vamos a observar también cómo se puede salir del vientre de un gran pez. Y vamos a reconocer el por qué salimos del vientre de aquel gran pez. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Hoy me salvó por su gracia tierna. ¿Cómo es que Jonás termina dentro del vientre de un gran pez? La primera razón o la razón fundamental para lo mismo se debe a la ordenanza que Dios hizo a su profeta. En Jonás capítulo 1 y entre los versículos 1 al 2, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su mal delante de mí. Tres aspectos fundamentales podemos observar en relación con el mandamiento que el Señor le dio a su profeta Jonás. En primer lugar, el Señor fue muy específico en aquello que demandó de Jonás. Fue a él a quien le llamó para ir a la ciudad de Nínive, a esta ciudad específicamente y con un mensaje también determinado. En segundo lugar, el Señor fue bastante claro en relación con todo aquello que exigía de parte del profeta. Jonás pudo entender a claridad todo aquello que Dios le había ordenado. Y en tercer lugar, vemos que aquello que Dios le demandó a Jonás era completamente posible para él. Esto quiere decir que Dios no demanda del ser humano algo que él nunca pueda cumplir, sino todo lo contrario, algo que ciertamente pueda abarcar. Ahora bien, cualquiera podría pensar que tratándose de un profeta como Jonás, sin ningún tipo de inconvenientes, procedería a hacer aquello que Dios le estaba ordenando, que Dios le estaba mandando. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Es decir, vemos cómo el profeta del Señor, en lugar de proceder en obediencia con aquella orden que Dios le había demandado, fue precisamente en contra de todo aquello que Dios le pedía. La ciudad de Nínive se hallaba aproximadamente a 900 kilómetros de distancia desde el territorio de Palestina. Jonás quería huir de la presencia de Dios a 3000 kilómetros en otra dirección de aquello que Dios le estaba demandando. En Jonás capítulo 1 y en el versículo 3, la palabra de Dios añade lo siguiente. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces nosotros somos precisamente como Jonás. Es decir, entendemos aquello que Dios nos demanda, pero vamos en una dirección completamente opuesta a eso que Dios mismo nos ha pedido. Pero el agravante no tiene que ver solamente con la desobediencia del profeta.
es que además de esto que de por sí ya es bastante delicado, la palabra de Dios nos dice que Jonás quiso huir de la presencia del Señor. Jonás nos confirma entonces que no importa qué posición tengamos desde el punto de vista religioso. Jonás nos confirma que en dado momento no importa si somos conocedores de la palabra del Señor, como ciertamente Él lo sabía. Muchas veces, y es la triste realidad de nuestro contexto cristiano, a veces quienes vamos más en contra de la palabra del Señor, como Jonás, somos aquellos que la conocemos, que decimos tener una relación con Él, que continuamente cada primer día de la semana nos estamos reuniendo como iglesia. Así entonces, fue la desobediencia de Jonás aquello que le llevó a terminar en lo profundo del vientre de un gran pez. Jonás capítulo 1, versículo 4, agrega lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Como podemos observarlo, el no obedecer a la voluntad del Señor muchas veces puede llevarnos o conducirnos a experimentar grandes o terribles tormentas, así como Jonás. Pero lo peor del asunto no es este. Un poco más adelante, en el verso 17, el relato del libro de Jonás en el capítulo 1 agrega lo siguiente: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así entonces, es la desobediencia lo que llevó a Jonás a terminar en lo profundo del vientre de un gran pez. Pero es la desobediencia también lo que nos lleva, como dijimos hace un momento, a experimentar o a pasar por grandes tormentas, o incluso a terminar dentro del vientre de un gran pez, obviamente hablando desde el punto de vista figurado. Pero habiendo respondido a la pregunta de por qué Jonás termina dentro del vientre de un gran pez, respondamos ahora a la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer dentro de un gran pez?